El proceso de restauración de Igartubeitia consistió en primer lugar en arrasar Igartubeitia. El lugar en el que estáis parece que casi no hemos tocado nada, que está todo igual que antes. Si veis las fotografías viejas parece que está pues parecido, dice, qué viejo, qué bien conservado está. No, esto está reconstruido desde cero. Este lugar en el que estáis lo convertimos en un solar vacío, completamente arrasado. No quedó ni un solo palo en pie. Clasificamos, desmontamos una por una las 550 vigas, piezas y tablas de madera que tiene el caserío. Hicimos una base de datos compleja, hicimos tratamientos especializados, injertos, análisis de todo tipo, y después recompusimos el puzzle, el rompecabezas. Y quedó así. Pero no penséis que esto está conservado. Esto no se ha conservado así. Esto ha sido completamente desmontado y ha sido rehecho. En el proceso de desmonte aprendimos muchas cosas sobre Igartubeitia. El proceso de desmonte nos invitó a desmontar lo que veis por encima del suelo. Desmontamos hasta lo que está por debajo de vuestros pies. Igartubeitia ha sido el primer caserío vasco que se ha excavado arqueológicamente. Y eso es interesante. Igartubeitia ha sido, no sé si objeto o víctima, de un proceso de análisis, esa tortura, de ese interrogatorio tortura que antes os describía, con una intensidad que yo creo que solo es equiparable a algunas grandes catedrales o grandes castillos y palacios. Aplicarle ese método de investigación tan profundo a Igartubeitia ha sido algo inédito. No se conocían experiencias. Arqueología de los caseríos era algo también completamente desconocido. Lo que encontramos en esa investigación fue que Igartubeitia es como una especie de muñeca rusa, que abres una y tienes otra, y abres esa y tienes otra, y otra, y otra, y otra, y hasta que al final te quedas con el núcleo duro, que es una muñeca pequeñita, muy bonita, que tiene todos los rasgos de la muñeca futura, de la gran muñecota, de la gran matrioshka, pero que está mucho más reducida en tamaño, que es la esencia, es lo esencial. Bueno, pues en Igartubeitia le fuimos quitando cascarones y capas a esto, hasta que nos encontramos debajo del subsuelo, justo aquí, con que la roca madre de este espolón rocoso, que vierte hacia los dos valles laterales en el que estamos, si alguien orinase aquí y no lo hiciese justo en el centro, delante donde estoy yo alineado, y desviase un poco el agua o el líquido hacia un lado u otro, caería a un valle distinto. Estamos, la línea de cumbrera del caserío, la descarga del caserío, es exactamente la línea de la cumbrera geológica del lugar en el que está implantado. Está pensado tan bien que recibe perfectamente la orientación solar y al mismo tiempo se adapta al lugar lluvioso y a la topografía difícil, saca ventaja de lo que para muchos hubiese sido una grave dificultad. Bueno, justo en esa línea de cumbrera geológica, la que está enterrada aquí, sobre la roca madre, encontramos que la roca madre había sido vaciada, excavada, como para hacer una gran cuna, para hacer una osera en el fondo de una cueva. Y que los bordes de ese vaciado, de esa concavidad artificial hecha en la roca madre, habían sido perforados con pequeños orificios de unos 12 centímetros de diámetro. Casi 2 decenas de estos orificios. Agujeros para clavar pequeños postecillos y pequeños palos con los cuales crear las paredes de una cabaña. Esa cabaña, la cabaña primigenia, la que está debajo de vuestros pies en este momento, es la fundadora de Igartubeitia. Lamentablemente esa cabaña estaba situada en lo que inicialmente, debajo de lo que inicialmente había sido la cocina, posteriormente una de las cuadras o establos de la familia, y el suelo por encima de la madre estaba saturado de orines, de simaurra y de las vacas y bueyes que habían aquí durante años. Y fue imposible encontrar nada que nos permitiera fechar con exactitud el origen de la cabaña. La estimamos en unos 1000 años. 1000 años es la ancianidad máxima de la ocupación de un lugar que hoy en día llamamos Igartubeitia. La ocupación de un lugar por parte de una familia, de Aita eta ama y los hijos y tal vez el tío soltero o la tía soltera, de un núcleo familiar, de un caserío. Pero el caserío era minúsculo, tenía apenas 4 metros de largo por 3 de ancho. Ese es el primer caserío antes del caserío. Hay una gran distancia entre ese primer caserío fundacional y el edificio en el que estamos. El edificio en el que estamos, vosotros estáis en este momento, todos nosotros estamos en la parte final, en lo más moderno del caserío.
Esta parte más moderna, todo este tarito, este arte del caserío, el soportal del caserío, es el que se construyó, se añadió al final, después de muchas maniobras y operaciones, en torno al año 1620. Quedaros con esta fecha, porque es una de las que vamos a referirnos muchas veces. El caserío del siglo XVII, y es esto. Y eso lo tenéis encima de vuestras cabezas. Este soportal enlosado, son estos postes, son estos olivos y estas vigas. Esto es lo que se añadió al caserío del siglo XVII. Pero si yo me pongo aquí, ya soy un siglo más viejo que vosotros. Si yo entro aquí, nada más entrar, en cuanto paséis estos peldaños, estáis retrocediendo en la historia a la siguiente matrusca, a la siguiente muñeca. Y aquí, solo por entrar en el umbral de la puerta, estaríamos en torno al año 1540, que es cuando lo esencial, el núcleo duro del caserío se formó, pero no el aspecto externo. El aspecto externo es lo más reciente. Si avanzamos después a la siguiente crujía, al siguiente tramo del caserío, estaremos pisando sobre las ruinas enterradas del caserío gótico, el del siglo XV. Y si excavamos otra vez, llegaríamos a la cabaña primigenia, la de hace 1000 años. Estas son las cuatro grandes muñecas que tenemos. En realidad, la quinta muñeca es la musealización. El museo enterrado, el parking, el ascensor, los sistemas de alarma y de seguridad, o hasta la malla de gallinero para los conejos, que es una de las aportaciones recientes. Esa sería la quinta muñeca, sois vosotros. La quinta matriusca, la que contiene todo el proyecto de Igartubeitia a través de un milenio completo de extensión de la historia de los vascos, la estamos creando en este momento al visitar Igartubeitia. Las dos grandes fechas con las que vamos a jugar, porque son las únicas visibles, habitables, experimentables, son un caserío interior creado en el siglo XVI, 1540, y ampliado en su frente de fachada y en sus dos laterales a principios del siglo XVII. En cada uno de esos dos momentos, por lo que podemos investigar y saber del caserío, la casa y los habitantes de Igartubeitia tenían una prioridad de vida, una prioridad productiva. El caserío es la primera, la principal, la más importante herramienta de baserritarra. Las herramientas no son solo las hoces, las layas y demás. El caserío en sí es una herramienta. Bueno, pues el caserío en el que estáis vosotros ahora, ese caserío del siglo XVII, es un caserío que se construyó así, de esta manera, para cometer un desafío, para intentar resolver un desafío que estaba planteando a la vida de todos los asentarras vascos de aquellos años, que es el de sobrevivir en una mala tierra. Sobrevivir con cereales en una tierra que no produce cereales. Del pan se vivía en aquellos siglos. Hasta que a principios del siglo XVII alguien se trajo esta extraña espiga gorda, llena de granos amarillos y peludos con unas hojas blancotas y tal, de América, y resolvió durante 3 siglos la vida de los baserritarras vascos. El maíz. Estáis vosotros en la respuesta que los baserritarras vascos dieron a la aparición, a la invención del maíz en sus vidas. Con su talo, con su monogil, con su sartorrilla y demás. Esta es la invención. En el interior, sin embargo, vamos a entrar a un lugar en el que la prioridad de los baserritarras, no conocían el maíz entonces, era sobre todo producir buena sidra. Por eso hemos bautizado a este caserío con doble personalidad como el caserío del maíz y el caserío de la sidra. Ninguna de estas personalidades múltiples de Igartubeitia eran conocidas o reconocidas en la antigüedad, antes de que se empezase a restaurar Igartubeitia. Igartubeitia es el primer caserío que ha dado explicación y respuesta a interrogantes que miles de caseríos vascos planteaban y que sus propios ocupantes, los mendiguren de turno de cada uno de los caseríos, no conseguían resolver. Los habitantes de los caseríos, los actuales habitantes de los caseríos, no entienden las casas que habitan, porque no construyen los caseríos. No hay ningún baserritarra actual, vivo, que haya construido estos caseríos. Son usuarios de caseríos, usuarios de grandes artefactos culturales que tienen 500 años de antigüedad y con los cuales se ha mantenido una continuidad de uso, pero no una continuidad mental. No se puede transmitir a través de la historia oral, de los cuentos alrededor del fuego, para qué sirve en todas las partes, por qué he pensado hacer el caserío de esta u otra manera. La historia oral se ha interrumpido y estaba rota, hasta que con Igartubeitia hemos construido un puente que nos conecta con el origen. Un puente que la memoria de nuestros abuelos no podía cubrir.
con Igartubeitia hemos podido reconstruir y recrear, porque también en Igartubeitia están también muchas de estas cosas, escenarios, lugares de vida de los hombres y mujeres vascos que resultan completamente desconocidos para sus hijos actuales, para los habitantes actuales. Vamos a ir viéndolo. Dentro de los caseríos vascos, de la primera generación, Igartubeitia forma parte del grupo de los caseríos de madera, así, de manera genérica. Es de madera porque tiene tremendos postes de madera. Todo el esqueleto portante, los veis ahí, los veis en todas las esquinas de todas las habitaciones. Tienen un potentísimo esqueleto de vigas verticales de madera, de pilares de madera, potente esqueleto de grandes jácenas horizontales de madera y luego, pues, solivos, gavirios, gallurre y demás. Piezas cada vez más pequeñas según ascendamos en altura, hasta las goyadas y demás. Pero no es de madera por eso. Esto lo tienen todos. Eso lo tienen todos los de la primera generación. Este es de madera porque lo que hay entre poste y poste es madera. Lo que hay entre poste y poste son tablas de madera. Son estos sistemas de atablado, mediante puentes horizontales, mediante tramones verticales, que hacen que tanto el esqueleto como el envoltorio, los tabicajes, las separaciones y las divisiones internas de Igartubeitia y de muchos otros de su generación, estén todos hechos con tablas de roble, madera de roble. Todo lo que veis aquí, así de negro, lo hemos ennegrecido un poco artificialmente, os tengo que decir la verdad. Esto no es recordad que nada de esto se ha conservado así. Todo esto lo hemos rehecho y pintado con humo. Aquí hemos metido una carga de humo, hasta que ha vuelto a estar como estaba originalmente, con el humo original. Además de humo metíamos mucho sebo de vaca y de caballo y de cerdo y todo lo que todavía se huele un poquito. Es ambiente de caserío, de grasas quemadas, de grasas hervidas durante mucho tiempo. Nos hubiese gustado meterlo más también, pero cargaba mucho. Pero todo esto es un humo artificial que remeda o imita al histórico natural acumulado. Toda esta madera procedía de los montes comunales. Aquí estamos hablando de cientos de árboles. Algunos de ellos robles de dimensiones normales, de entre 40, 50, 60 años en el momento de ser cortados. Otros son piezas colosales. Eran árboles que estaban entre 120 y 220 años. Porque hemos contado los anillos de ellos, por eso os estoy diciendo. Entre 120 y 220 años en el momento de ser cortados. Son robles tan colosales que no existe hoy en día en todo Euskal Herria un solo árbol capaz de producir este pilar. Y aquí existen 40, solo en este caserío. Pero es que en los años en que se construía Igartubeitia se construyeron otros 9.000 caseríos más en la primera generación. Y cada uno de ellos lleva 40 robles colosales, de los cuales no queda ni uno solo. Hoy en día construir un Igartubeitia es un crimen ecológico. Sería una burrada. O sea, nos estaríamos cargando unos robledales históricos enormes, tremendos. Hoy en día es imposible construir un caserío como Igartubeitia, porque no hay un solo bosque en todo Euskal Herria que pueda proporcionarnos la madera para una sola casa. Y en una generación se hicieron 9.000. Pensar que en una generación se hicieron 9.000. De esos 40.000 caseríos que tenemos, 9.000 se rehicieron en esos años. Ha desaparecido un mundo. Lo que nos está contando Igartubeitia es que pertenece a un mundo que no es el nuestro, del cual no podemos recordar nada. Nadie recuerda estos árboles gigantes. Nadie recuerda estos inmensos robledales de los cuales se podía sacar las puertas, se podía coger roble, madera, tabla de todo tipo. En la primera generación de caseríos, los más pudientes de los baserritarras optaron por hacerse casas con esqueleto de madera, pero con forro exterior de piedra. Hormacheak, las hormacheas, esas son las, nacieron en ese momento. Esta no es una hormachea. Había soluciones mixtas de piedra y madera, soluciones potentes de solo piedra, muy buenas, y soluciones discretas, que como la madera era gratis porque era comunal, pues es madera que sale barato. Esta, Igartubeitia representa la opción mayoritaria de los baserritarras pobres y humildes. Y sin embargo, no hay caseríos como Igartubeitia por ahí. Quedan 1, 2, 3, en la maestra queda uno, queda otro, o sea, los puedo nombrar, como los hemos recorrido todos, los podemos contar, y con los dedos de las manos y los de los pies, desde luego, cubro todo. Cubro todos los que hay
parecidos a Igartubeitia. ¿Por los incendios? Por los incendios, porque son extremadamente frágiles. Los caseríos de madera son extremadamente frágiles. Han ardido 1000 veces. Estos son los sistemas de iluminación de la época. Está atado, perdón, para que no se lo robe nadie. Están atados, todo lo que veis aquí está atado. Eso es parte de la matriusca. Sabíais que veníamos. Bueno, en principio esto no teníamos que estar atados porque son los candiles que se tenían que llevar a cada habitación. Pero era muy normal que con la mecha bailando aquí, en el extremo del candil, el aceite de ballena, que es lo que se introducía aquí para realizar un alumbrado de calidad y con poco humo y con poco olor, que mientras estabas ordeñando cayesen unas gotas sobre el helecho o la paja seca y a ver quién paraba eso con una casa así. Así que esta Siéndola pobre es un milagro que se conserve, que se hubiese conservado. Es un milagro. No quedan muchas, pero sabemos que hubo muchísimas. Que en estos valles la generalidad de los caseríos estaban construidos con cierres y tabiques internos de tabla, además del esqueleto, porque eso sí que es impenetrable y no había ninguna otra opción o alternativa para las basamentadas. El esqueleto siempre de madera, por lo menos en los 200 primeros años de la historia del caserío, y solo algún muro intermedio, menor, como este que estamos viendo aquí, que hemos dejado medio roto todavía. Todo lo demás, el esqueleto tenía que ser de madera. Para los cierres internos y los tabicajes internos existían otras opciones, se podían hacer tabiques de ladrillo, tabiques con escoria de ferrería, tabiques con entramado de sille, de berganazo, entretejido y luego revocado con gruesas capas de arcilla o de morteros bastardos. Existían muchas alternativas. Esta es la barata. El ser barato, y es una cosa que hemos aprendido de Igartubeitia, no solo no es incompatible con ser muy inteligente y requerir una alta tecnología. Al contrario, el ser barato, para que sea funcional y funcione a larga distancia durante 500 años, requiere un plus de inversión intelectual. Con piedra es fácil hacer cosas duraderas para mucho rato, es fácil. Con madera, hacer este tipo de paneles atablados perfectamente estancos, perfectamente ensamblados, con cada una de las tablas obtenidas mediante un proceso de extracción en raja, radial, machimbradas, con un proceso de secado específico que hace que se mantengan sólidos a lo largo. Algunos de estos tramos son los originales, otros han sido repuestos, pero este, por ejemplo, este que estoy tocando, este es de los originales. Esto lleva 500 años aquí, 470, 470 años. Lo que descubrimos desmontando tabla a tabla Igartubeitia es que quien había planeado Igartubeitia no era un baserritarra, en primer lugar. Lo que descubrimos con Igartubeitia es que los caseríos vascos son habitados por baserritarras, pero no son construidos por baserritarras. Esa posiblemente es la clave de por qué nuestros caseríos son tan buenos respecto a casi todas las demás variedades de casas rurales y de casas de agricultores de Europa. El caserío vasco está entre las 10 modelos más sólidos, mejor construidos, más amplios, más habitables de casas rurales de toda Europa. Y cada vez más creemos que la razón radica en que no los construyeron los baserritarras. Los baserritarras pagaron al arquitecto que lo hizo. Están construidos por profesionales de la construcción. En este caso, como en casi todos los casos de la primera generación, el arquitecto, que es un título moderno, era el maestro carpintero. Un maestro, no de carpintería, de hacer sillas y mesas, carpintero de armar, un carpintero de estructuras. Ese es el antepasado de los arquitectos que se inventaron los caseríos. Pero tenerlo muy claro, los caseríos son todavía hoy en día difícilmente interpretables por sus habitantes, por esta doble razón, la que antes os he insinuado, que han pasado muchos años y que aquí ha estado viviendo gente en esta cocina después de 500 años sin haber estado nunca implicados en la construcción de este edificio, pero también porque existía una división del trabajo y de funciones en la sociedad vasca. El baserritarra se mataba a trabajar para sacar suficiente dinero, suficiente cereal, suficiente fruta, suficiente leche y suficiente carne, como para poder pagar a quien sabía hacer cosas que él no sabía hacer. Pagaba a un arquitecto. Mientras que muchas de las casas rurales antiguas,
En España estoy pensando pues en las payozas o en la barraca valenciana y demás. Son autoconstrucciones. Es el labrador el que se las hace. Y el labrador, pues bastante tiene con saber de vacas. ¿Cómo vas a ver de arquitectura también? En una casa como Igartubeitia, y en todos los Igartubeitis que hemos podido ir conociendo posteriormente, lo que hay es un profundo conocimiento de la tecnología de la madera. Un conocimiento de vanguardia. Tan de vanguardia es, y tan profundo es el conocimiento, que hemos llegado a la conclusión de que es un conocimiento importado, es una tecnología importada. Que ni siquiera esos arquitectos vascos que construyeron los primeros caseríos habían inventado la tecnología que utilizaban. Creemos que Igartubeitia y todos los caseríos antiguos de la primera generación se construyeron y se edificaron usando tecnología de carpintería del sur de Alemania. Del sur de Alemania, que, os lo adelanto ya, es a fines del siglo XV es el Ferrari de la construcción de madera. No hay nadie que sepa construir mejor en madera de roble, que los carpinteros suavos, de la zona de Stuttgart, Baden-Württemberg, por ahí. La técnica de construcción de Igartubeitia, en el corazón, en la punta del Goierri, en Esquioga, el sitio más recóndito, parece que construido por una cuadrilla de las guitarras que eran poco menos que autistas culturales, que no tenían relación con nadie, y que como no hablaban más que euskera, no. Esta gente está utilizando tecnología punta del mejor lugar del mundo para construir sus casas, para inventar o para dar el salto desde su cabaña, la que estamos pisando bajo el suelo en este momento, a la invención del caserío. Lo vamos a ver mejor un poco más adelante, en el piso de arriba, cuando subamos, si me acompañáis en la visita al plano superior. Pero quedaros con esa idea porque después intentaré daros algunas pruebas de esa tecnología alemana en la invención del caserío vasco. El origen de este Igartubeitia era el caserío de la sidra, mientras que el de fuera era el caserío del maíz. Bueno, pues en torno a entre 9 y 10.000 caseríos vascos, los inventores del caserío vasco nacieron, se construyeron en torno a una máquina de hacer sidra. Esto que hoy en día es singular y único de Igartubeitia era la totalidad de los caseríos guipuzcoanos. No había ningún caserío en Guipúzcoa en el siglo XVI que no tuviese ese trasto gigante que vamos a ver todavía desplegarse en cuanto empecemos a subir en altura. Pero ahora me interesa marcaros las líneas maestras del mismo. Esa máquina se extiende desde lo que era la fachada vieja, justo donde están estas personas bajo el foco, hasta prácticamente el fondo de la cuadra. Y en altura se extiende desde el suelo, un poco por debajo del suelo, porque necesita una caja para entrar la pesa, hasta la cumbrera, hasta el gallur. La máquina de hacer sidra es la que determina el tamaño, la altura y la extensión del caserío. Y cada vez más, desde que conocemos Igartubeitia, creemos que la invención del caserío, al menos en Guipúzcoa y por lo menos en casi toda la mitad oriental de Vizcaya y parte del norte de Navarra, es menos frecuente en Iparralde, la invención del caserío consistió en que las personas y sus animales se fueron a vivir al tolar. Se fueron a vivir a la casa de la sidra, a la prensa de la sidra, al colosal aparato que había sido el esqueleto portante y el que condiciona las medidas de altura y de tamaño de la casa. Eso es algo muy singular y desde luego es algo que en primer lugar, de lo que no había testigos vivos que nos pudiesen, que recordasen que eso había sido así. Esta máquina, dentro de la cual estamos en este momento, es una máquina del tiempo de Leonardo da Vinci. Las máquinas de Leonardo, pero esta está viva. Esa está viva. Eso es parte de lo que hemos hecho. La veremos mejor trabajando cuando vamos al piso arriba, pero que veáis que funciona entre dos pisos. Funciona entre dos pisos. Con unos sistemas complejos de abrazaderas, de orificios que permiten que suba, que baje, que se desplace, ir regulando la intensidad de la presión, el punto de apoyo. Un armatoste para prensar 3.500 kilos de manzana y obtener pues 2.900 litros de sidra. Para la familia. Para la familia. Que bebía 4 litros de sidra de media al día. Ese es el ritmo de vida de un caserío antiguo. Así que nos gusta la sidra ahora, no, nadie. Nos gustaba a ellos. Nosotros somos unos mequetrefes comparados con cómo se bebía sidra en Guipúzcoa antiguamente. No. Esta es la demostración de que la sidra era esencial. La sidra mantuvo vivos a los vascos.
les libró de enfermedades intestinales, además de proporcionarles alguna alegría, les mantuvo limpios. Les mantuvo limpios por dentro. Cuando las aguas estaban contaminadas por amebas, por problemas de falta de drenaje, cuando las aguas de aquí eran un simple pozo a ras del suelo, sin brocal siquiera, en medio, justo delante de la huerta, al lado de la carretera, y aquella agua te podía proporcionar tifoideas, te podía proporcionar cualquier tipo de diarrea, gastroenteritis, cualquier cosa, beber sidra te mantenía sano y alegre. Así que qué mejor invento. La sidra nos salvó la vida. La sidra nos salvó la vida. Y Gartubeitis es la prueba. Gartubeitis es la prueba de que miles y miles de caseríos, todos los guipuzcoanos, creyeron que la mejor manera de garantizar su supervivencia era vivir en el Tolare. Vivir en el Tolare. Somos un pueblo único del mundo, claro. Ningún otro país hace estas majaderías. Estas majaderías. O sea, irse a vivir al Tolare y hacer toda la casa y tener a los animales que están justo aquí detrás, en estas ventanitas, las ascas, tener en medio de la cocina, ningún otro lugar del mundo. La tecnología de esta prensa existe en muchos lugares. Es una tecnología de origen romano, tiene 2000 años de antigüedad. Pero en ningún otro lugar del mundo se aplicó masivamente a todas las casas de los habitantes. En ningún otro lugar del mundo. En esto somos únicos. Así que el caserío, es verdad, antes os decía, igual puede parecer un poquito raro, se inventa con tecnología de carpintería alemana, con tecnologías mecánicas y de prensados romanas. En realidad lo que es, el caserío es un monstruo de Frankenstein, hecho con varios órganos cualificados, recuperados de distintas culturas y reunidos en torno a una invención única. Lo que es único entre los vascos es el caserío, pero para hacer el caserío los vascos echan mano de tecnologías punteras de muy distintas y muy distantes latitudes. La tecnología de estas prensas procede de Siria, de hace 2100 años. Hace 2100 años. ¿Qué carajo hace eso en el corazón de Guipúzcoa? Son preguntas difíciles de resolver que solo Gartubeitis plantea correctamente. También es verdad. Estamos en el ambiente de lo que fue la cocina primigenia. La cocina primigenia del caserío. Era una cocina que tenía, como veis, tenéis una percha giratoria. Una percha giratoria para la aracha, para la cadena de la aracha, de la cual colgaba el caldero de cobre en el que se cocinaba, pues inicialmente la comida de las personas. Nosotros hemos conocido siempre el caldero para la comida de los cerdos y los animales en los caseríos actuales, pero no, inicialmente era para las personas. Hemos podido recuperar el garabato, las cadenas, la racha y parte del mobiliario, el sisillo, el escaño, este escaño de respaldo alto para evitar la corriente que entra desde la puerta abierta y con mesa abatible, muy bajita para que todos comiesen muy cerca del fuego y muy cerca de la tierra y sin perder calor. Porque antes decía Esther, han desaparecido muchos por los incendios. Pero también han desaparecido muchos caseríos de madera por la incomodidad que supone habitar un lugar como este en el que todo, ahora que hace sol, veis que se filtra el aire por todos los sitios. Imaginaos el invierno. En invierno, con paja, con hierba seca y con cimarrones, se iban tapando agujeros, pero parecía un submarino perforado por una ametralladora. Había que tapar por todos los lados, porque hacía agua por todos los lados. Así que mucha gente optó a lo largo de los siglos por deshacerse de estas cosas de madera. Sigue siendo un prodigio, por tanto. Pero muchos de los muebles y mucha de la exposición del mobiliario y de la vida en la cocina están justificados por eso, por el miedo al frío. Altos respaldos que te cubren toda la cabeza cuando estás sentado, porque estás casi sentado en cuclillas. Si luego queréis, cuando empezar a subir, queréis acercaros por detrás, podéis ver un poquito cómo funciona el diseño. Estaba aquí, pintado, barnizado, muy majo, pero ha sido posible recuperarlo. Parte de los muebles de Gartubeitis originales se recuperaron en la restauración. En la restauración que se completó hace 10 años, lo que quisimos fue recrear el ambiente histórico en un momento histórico de Gartubeitis. Solo en un instante histórico. No fue 1540. El instante histórico que buscamos para la fotografía fue 1620, porque es cuando el caserío alcanzó su madurez, cuando se completó. Todo lo demás después han sido parches, cicatrices, heridas, coserle aquí algo que se le estaba desvencijando, cambiarle las tejas, pero cuando el caserío se consolida, no es en la época fundacional, sino en la gran ampliación de Gartubeitis en torno al año 1620. Esa fue la fecha que nos planteamos como guía, como tema, para que quien visitase el caserío, como estáis diciendo vosotros esta mañana, pudiese hacer un viaje en el tiempo
no al origen, no a la cabaña que está enterrada, no a la ampliación medieval que está en la zona de la cuadra, no, ni siquiera al caserío de la Sidra, aunque sobrevive, porque sabemos que sobrevivió durante muchos años el caserío de la Sidra, sino al momento en el que el caserío se hizo pleno, mayor de edad, completo. Todo lo que veis aquí, incluso el nivel de iluminación que aparece en cada uno de los lugares y que está recreado calculando los lúmenes que podía aportar cada uno de estos candiles y demás, todo esto que está viendo aquí es ese viaje en el tiempo hace exactamente pues 390, 400 años. 400 años. La imagen del castillo de Artubey actual es la que puede tener en 1620 con piezas heredadas de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos, los que habían fundado el caserío. Así que algunas de las cuchas, las arcas, las camas, la lechibarri que está ahí debajo para hacer la colada debajo de la escalera. Aquí es como si hubiésemos interrumpido la gran película de Gartueiti en una fotografía, en un solo fotograma. Hemos parado la proyección de la imagen, hemos parado la larga historia de Gartueiti que llega, como veis, hay testigos hasta la actualidad, hasta la actualidad. Le hemos parado el reloj en 1620. Por eso en Gartueiti conviven cosas que no son todas exactamente de la misma época, son todas muy viejas, todas difíciles de recordar, pero son cosas acumuladas durante 4 o 5 generaciones biológicas, formando parte de un único universo cultural. Como somos muchos, nos va a costar entrar todos juntos en las habitaciones. Entonces, lo que os propongo es que vayamos haciendo el recorrido. Yo os adelanto un poquito lo que vais a encontrar en cada uno de los lugares y luego volvamos a encontrarnos aquí detrás, saliendo hacia la cuadra. O sea que entramos primero en esta habitación. Una habitación es posiblemente la mejor habitación de la casa. La habitación de los padres, que estaba muy cerca de la cocina y por tanto era la más cálida. Es la única que tiene 2 muros de piedra, aquí delante para separarlo de la cocina, actuando como cortafuegos, y luego ya el cierre exterior. Y encontraréis que tiene una cama con dosel, con colgaduras, decían ellos antes, con cielo, con selu, de tela, en la cual se encerraban a Itatama y bueno, pues programaban la planificación familiar de la época. Justo debajo de ella y a su izquierda veréis que las tablas de suelo están levantadas. No os caigáis en ellas. Lo que hay debajo de ellas es lo que encontramos, un sulo. Encontramos un sulo, con arcas enterradas en las cuales, en épocas de peligro, en las épocas en las que partidas de liberales o carlistas pasaban por el pueblo requisando todos los chorizos y morcillas y todo lo que el queso, o el dinero, o las pocas armas que tuviesen, se enterraban las propiedades de la familia. De los momentos de inseguridad de la familia, tenían ahí la caja fuerte, el cofre enterrado, el cofre del tesoro, está metido debajo de las tablas de la habitación, el gran sulo. Y al lado está, en un lateral, está una de las camas de los niños, posiblemente sería más de uno quien la ocupase. Pensad que la familia que ha vivido en Gartueiti, en muchos momentos de la historia, los que hemos podido seguir a la familia, hemos seguido todo el tramo familiar, persona a persona, pues estaba formada por hasta 12 o 14 personas viviendo. Y ya veréis que no hay 12 o 14 camas. Así que los niños dormían en racimos. Apuñados, pues 3, 4 por camas, a veces cruzados, otras veces compartiendo almohada, o simplemente compartiendo pie, almohada, digo pie, cabeza, pie, cabeza, pie, cabeza, pie, cabeza, pie, cabeza. Hay solo 6 camas, pero intentad meter a 14 personas en ellas, así que arreglaros un poquito y ver a ver cómo os distribuís. Las camas están hechas con jergones y colchones de varias calidades históricas, todas ellas. Tienen un somier de red de cuerdas, podéis levantar si queréis un poquito los colchones, lo podéis hacer en esta primera habitación, en la segunda o la tercera, cualquiera de ellas, no os concentréis todos en esta porque no cabremos. Sobre ellos hay un colchón de hierba, en algunos casos el tardío y reciente para la época de panocha de maíz, que para entonces era una reciente invención, 1720 acababa de inventarse el maíz americano. Y después hay colchones de lana, etcétera, todo esto con fundas de sábanas, de colgaduras, siempre hechas en lino. Había poca manta, entonces, sin embargo, lo que era frecuente eran los plumeones, lo que hoy en día llamamos edredón. Y a los niños de la familia se les enseñaba desde muy pequeños
a perseguir a las gallinas, a los pájaros, a los gorriones y demás, para arrancarles la pluma y pasar menos frío en la cama, ¿eh? Porque cuando tenías ya buen puñado le decías a la madre, le decías, oye, méteme ya esto en el plumero. Abría, descosía una puntita y metía todo dentro. Entonces, el que más pillaba, mejor dormía. Pensar también, vamos a empezar ya el recorrido, y pensar también que todo ese ajuar de lino, todas esas colgaduras, sábanas, colchas y demás, se hacía en casa, y que era labor de las mujeres, y que a las niñas se las entrenaba desde muy niñas a empezar a tener su pequeño campito de lino, y hay lino ahí plantado, y ya veréis ahí también lino ahí a la derecha en el soportal, para ir preparándose el arreo de novia. Así que tenían casi 10 años entre que despertaban al uso de razón y que podían aspirar a casarse, en el que están todos los años con su cosechita de lino, preparando el lino, sacando la fibra, tejiéndolo, hilándolo, después de recorrer miles de caseríos en Guipúzcoa, en Vizcaya y demás, en toda Euskal Herria, y de encontrar este tipo de postes juntitos, en racimos, en cientos de caseríos. Nunca en ningún caso he encontrado a ningún baserritarra, propietario, habitante en casas que tengan estos postes, que fuese capaz de explicarse a sí mismo para qué eran. Ninguno. Hoy en día sabemos que estos son los pilares de la máquina de sidra. Todas estas máquinas de sidra de origen medieval, está construida en 1540, todas estas máquinas de sidra tan colosales se extinguieron, dejaron de hacerse, dejaron de construirse, no de utilizarse. Si funcionaba, la siguieron utilizando, pero dejaron de hacerse en torno al año 1650. Habían sido el corazón de todos los caseríos de Guipúzcoa, habían sido el motor de la invención del caserío vasco, al menos del guipuzcoano y parte del vizcaíno, y eran tan grandes, tan complicados de hacer, que en 1650 se consideró que era una tecnología obsoleta y dejaron de hacerse para siempre. Los que funcionaban siguieron utilizándose, languideciendo, perdiéndose, desapareciendo, hasta que todos habían muerto a fines del siglo XX. Conseguimos encontrar a una sola persona, además el lugar más insospechado, un solo baserritarra, que había visto utilizar por última vez una de estas máquinas. Ha fallecido. La había visto utilizar en el año 1908 por última vez. En el caserío Iríbar de Gara. O sea, al lado de donde está Santana, y Aribase, por ahí se conservaba. Y el hombre, la persona del caserío Iríbar, recordó que él de pequeño, cuando tenía 7 u 8 años, había visto por última vez a la Aitá y al tío hacer sidra en una máquina como esta. Dice que cuando la Aitá y la familia empezaban a darle vueltas a la palanca que hemos visto en la otra habitación, a levantar el pedrusco que está en la otra habitación, a mover el eje de madera que atravesaba el suelo y subía hasta el piso de arriba, dice que toda la casa temblaba y que las vigas, estas vigas de 500 años, al ajustarse en los ensamblajes y en los empalmes y en las uniones, empezaban a llorar. Dice, y toda la casa lloraba. Y a mí me daba mucho miedo y me iba a la huerta corriendo. Y me decía al madre, ya no tengas miedo, que estamos haciendo sidra, que no es nada, que estamos haciendo la sidra. Pero el baserri lloraba, dice, lloraba mucho. Y a mí me daba mucha pena, decía él, me daba mucha pena. Decía. Fue el último testigo, falleció antes de ver concluida la restauración de Gatuiti, pero nos dejó esa última pieza que nos faltaba para entenderlo. Y la que nos ha permitido explicar todos los caseríos, el origen de todos los caseríos guipuzcoanos. La máquina de Gartueiti es tan grande que la vamos viendo a trozos, y en un lugar la máquina es un tornillo con una pesa, en otro lugar acabamos de ver que son unos pilares juntos puestos en racimo, y ahora la vemos casi en su plenitud, en esta altura, solo en esta altura, para recordar que esta máquina se acciona, se pone en funcionamiento justo debajo de donde estoy yo, a la entrada de la cocina. Esta es la puerta que hemos cruzado, ahí estaba el fuego, así que se pone en funcionamiento desde abajo y se recoge desde debajo de donde están ellos. O sea que funciona toda la máquina en su integridad a la vez, en distintos espacios, y funciona haciendo trabajar a la totalidad de la casa. O sea, cuando lloraba la casa, cuando lloraba a José Antonio la casa, es porque toda la casa se movía solidariamente. Y
y crujían todas las vigas de 500 años de el caserío Líbar era de 1520, 21, parecido, un poquito más antiguo que este, escasamente. Esta es la máquina que da sentido a los caseríos guipuzcoanos en su totalidad. Una máquina como esta existió en todos, perdóname que sea tan machacón, en todos los caseríos de Guipúzcoa de las primeras generaciones, en todos los del siglo XVI y en todos los de principios del primer cuarto del siglo XVII. En la totalidad, sin excepción. Estamos a la caza de algún caserío en Lizarza que parece que es más de modelo navarro y que tal vez no lo tuvo, y tenemos alguna dudita, pero sería la excepción que confirmaría la gran regla de que en Guipúzcoa el origen del caserío es la sidra. El origen, la invención del caserío es que las personas tienen su cocina, los animales tienen su cuadra, los almacenes tienen sus espacios disponibles en los intersticios libres del tolare. La gente está viviendo en la casa de la sidra, literalmente. Y esa es la gran novedad vasca, ese es el gran invento de aquellos siglos. ¿Cómo funciona esto? Hemos visto que el pilar vertical que se intestaba dentro de la piedra del contrapeso en el piso abajo se convierte al llegar al primer piso en un gran tornillo, un tornillo lubricado con sebo de cerdo, con buen sebo, con grasa derretida para que corra bien. Al correr bien, este eje, esta ardacha, gira independientemente en cualquiera de las dos direcciones, hacia derecha en sentido horario o antihorario, hacia derecha o hacia izquierda. Y se va roscando en una tuerca gigante, una tuerca flotante, que es esta que está aquí arriba, una tuerca flotante. Y ya ves que tiene la parte inferior basculante que puede tumbarse hacia uno u otro lado. Y el tornillo tiene cierta holgura, de manera que puede atornillarse cuando está la viga perfectamente en horizontal como ahora, y también puede atornillarse sin romperse el paso de rosca cuando está inclinada hacia adelante o hacia atrás. Por eso es basculante, es una tuerca basculante, que es una invención. Como decía, hay mucha tecnología aquí, y no pertenece a los baserritarras. Ellos son sus usuarios, son excelentes usuarios, pero no son los inventores de estas técnicas. Varios giros de la tuerca en una dirección permiten levantar la viga, levantar la cabeza de la viga hasta donde queramos. Si una vez levantada la cabeza de la viga introducimos estas guinchas, estas trancas intermedias a distintas alturas y trabamos su descenso, al girar en sentido opuesto el tornillo, lo que se levanta es la cola. Si trabamos la cola, mantenemos la viga horizontal, pero mucho más alta que lo que está ahora. Con giros alternativos vamos haciendo descender la viga hasta que puede presionar directamente sobre un solo punto de apoyo, el de ese gran tarugo central. Ahora está calzado, quitarle esos dos calces para que deje descansar y se pone a trabajar la máquina. Esta viga gigantesca entonces se convierte en el brazo de una palanca, en el brazo de un potente cascanueces, que transmite su presión en esta pirámide. Ya veis cómo se va ensanchando desde arriba hacia abajo, esta pirámide de grandes tarugos, de grandes piezas de madera, y finalmente sobre una cama de tablas. Las tablas son las que presionan directamente sobre la manzana. En la manzana, que ha sido previamente troceada por todos los hombres de la familia que han ido avanzando mientras machacan la manzana para que esté rota, y algunos dicen, y cantando, y tocando a ritmos distintos, e inventándose la chalaparta, que también es verdad, así, con las tablas, con las pacholak, fueron posiblemente, son los únicos tablones que existían disponibles en los caseríos. Un caserío no tiene tablones para tocar la chalaparta. Los únicos tablones disponibles durante casi todo el año son las pacholak, las tablas de la casería. Y los distintos artilugios para machacar serían los que permitirían crear ritmos y crear una armonía musical. Así que hay muchas cosas que nacen de esta historia de los tolares. Por debajo de las tablas y metidas horizontalmente entre la manzana rota, entre la pacha de manzana rota, hay canales de madera. Esta máquina gigante se utilizaba solo para hacer sidra. Es decir, se utilizaba solo durante una semana al año.
esta colosal inversión que llevó a gastos enormes, a dispendios gigantescos, a miles de labradores guipuzcoanos, se utilizaba para ese caprichito de que una semana al año queríamos hacer sidra. Después se consumía durante el año. Pero pensar en el proceso mental tan singular que tiene, condicionar toda la casa, toda la arquitectura vasca a un proceso que dura una semana al año. Una semana al año. La viga, este gigante de roble, que mantiene toda su cuadrilla de 55 centímetros de lado, en toda su extensión. Fijaros cómo es el árbol, pensar en el árbol que da esta viga. Un gigante en cualquier bosque. Esta viga de los lagares es la mayor pieza de construcción que los vascos han utilizado en toda su historia. En toda la historia de los vascos, la mayor pieza, elemento de construcción que han utilizado es la viga del lagar. La viga del lagar. Se disputaba, en algunos casos, y eso decían algunos de los marinos y arranchales, decían, hay algunas quillas de galeón que son casi tan grandes, la quilla de galeón que hemos armado alguna vez, que es casi tan grande como una viga de lagar. Y venía el basente y decía, no, es más grande la nuestra, porque no, es tremenda, la tenemos más grande, era así. Las vigas de los lagares han dado origen a una cultura propia. Eran tan colosales que, recuerdo por ejemplo, hay documentos medievales en los que las ordenanzas de los pueblos recogen todas las modalidades de comportamiento, de formas de actuar que tenían que tener los vecinos a lo largo de todo el año, y por ejemplo, hay siempre algún artículo que dice está prohibido trabajar los domingos. Está prohibido, en este pueblo se prohíbe trabajar en domingos. Era lo normal, dicen. Y que siempre solían añadir una coletilla, dice, excepto si alguien tuviese que acarrear viga de lagar, entonces es mejor que espere al domingo, que están todos reunidos en misa, y los vecinos podrían ayudar. Porque no se pueden dar con chiquitas para llevar esto. En los fueros aparece siempre recogido algún artículo que protege a ultranza la propiedad privada. Que nadie entre en tierras o heredades ajenas, está prohibido, será penalizado y castigado. Dice, excepto si tuviese que llevar a su casa viga de lagar, porque entonces no te puedes andar con juegos de voy a ir por el caminito dando curvas y vueltas, que vaya por donde quiera y luego pague e indemnice por los daños causados. O sea, con la viga de lagar vas a derecho por donde puedas, no por donde quieras, por donde puedas. No puedes andarte con melindres por senderos y caminitos. Vas por donde quieras y luego ya pagarás. Así que ha cambiado nuestra legislación, nuestras costumbres, nuestros hábitos, esta pieza. Y siendo tan importante, no tenemos nombre para ella. Somos amnésicos. Habiendo sido tan importante, eso es parte de lo que nos enseña Igartubeitia. Que siendo la pieza clave, siendo el elemento más trascendental en la historia de la construcción de la arquitectura vasca, se nos ha olvidado el nombre. Se nos ha olvidado cómo llamarla. No hay un nombre. Y tuvo que tener un nombre específico. En euskera. Tuvo que tener. ¿Y qué han sido? ¿Todos de la misma medida han sido? Sí, son prácticamente idénticos. Cuando estuvimos reconstruyendo Igartubeitia, parte de esa exploración que hicimos fue ir a medir en todos esos varios centenares de caseríos que tenían fragmentos de lagar, ir a medir las distancias, el canto, la anchura de la canaladura para las guilchas, y nos salían que de todos esos cientos había 3 modelos, o sea, pues el modelo utilitario, el modelo familiar, o sea, 3 modelos, pero con desviaciones de medio centímetro, medio centímetro. Esto es lo que nos daba también a pensar que esto no eran invenciones ocasionales de un baserritarra independiente. Había un modelo, había una plantilla, había una técnica específica que había que seguir, porque es que si no, esto no funciona, esto es una máquina. Que si no te funciona, si no coges el paso de rosca adecuado, el canto suficiente, no consigues la presión, se te desbarata todo, se te va. Así que esto es una máquina de precisión. Es una máquina de precisión. Y existían 2-3 modelos. Y todos los maestros carpinteros que programaban y planificaban un caserío como este seguían 1 o 2 modelos escasamente. Cada uno tenía su modelo. Y ese es el que aplicaba a todos los caseríos que le cargaban. Aquí mismo, cerquita, en Esquío hay otros 2 caseríos que hay en Salete y en Salete. Se ve claramente. En Salete. Había De Salete copiamos las cantaleras, donde estás sentada tú.
La cantalera de Salete es la que hemos replicado aquí en la restauración. No hay nada más, pero se Claro. ve claramente que... En esa construcción de frankensteiniana, de retazos de patchwork, de Salete nos trajimos la cantalera. ¿Se ha encontrado en algún otro lugar del mundo que no sea Euskal Herria de máquinas similares a estas? Máquinas muchas, muchísimas. Decenas. Lo que no hay es gente viviendo en las máquinas. La rareza vasca es que vivimos en la máquina. Esta máquina, claro que sí, decenas, centenares. Alemania tiene muchísimas, pero es que tiene Francia muchísimas. Pero hay alguna en castillos medievales, en grandes abadías francesas que son hasta 100 años más antiguas que esta. Lo que no hay, lo que es único, es que todos los basaguitarras, todos los labradores de una región o de un país tengan una máquina de estas y vivan en ella. Lo normal es que estas máquinas las tenga el jauncho, el señor del castillo, el abad del monasterio. Una. Pero es que Salete, si tienes una piedra, le das a Salete. ¿A cuánto está Salete aquí? Es que es el siguiente, la tiene perfecta, está aquí. Está aquí, y se la. Es que están aquí son todas. Todas. Sí, y me dice mi vecina que en su castillo, en Sagastizábal... En Sagastizábal también, sí. Esos postes. Están las vernias según los agujeros, ¿y las he visto? Sí, las de Sagastizábal, ya, sí. Las conozco, sí. Todos. Lo único que tenéis que llevaros claro de esta visita es que todos eran así. El que no se lo veáis es porque la ha perdido recientemente, pero no porque no la tuvo, sino porque se la han quitado. Así que todos los caseríos guipuzcoanos eran así, excepto este rarito de Lizarcha que nos están fastidiando. Lizarcha siempre es raro, para toda Lizarcha, ahí andan, son más navarros que la pena. Sí, son casi navarros. Y ahí tiene un modelo de caserío navarro que ni siquiera es el navarro baztanés, porque en Baztán son muy frecuentes. Sí. Y, ¿Este tipo? Sí, han sido muy frecuentes estas. Sí. En Arizkun hay uno, pero es distinto. El de Arizkun es un tolar barroco de tres tornillos. Es la siguiente generación, es la que se inventa de esos, como el de Arizkun, es el que se ha recreado y hemos reconstruido en Igartza. Exactamente. Pero ese es muy tempranero para ser esa tipología. Ese es de 1612. O sea, es 70 años más tardío que este. Lo que es colosal es la unanimidad, o sea, que estos trastos hubiese... imaginaros el esfuerzo que es para una familia de baserritarras, el sacar esto, el montarlo, el colocarlo mediante grúas, poleas, cabrestantes, solo subir esto hasta aquí arriba. Esta viga de lagar, y es ya el último detalle que os cuento de ella, siendo la pieza más grande, la más colosal, más importante de todos los caseríos, es también la más frágil. Es la más frágil. Estos lagares dejaron de utilizarse porque siempre se rompía la viga del lagar. Cada vez que se hace una prensada, aquí, que antes preguntaba a alguien cuándo se hace la sidra, cada vez que se hace una prensada sabemos, porque lo oímos, que se están rompiendo una por una las fibras interiores. Cric, clac, cluc, clac. Una por una. Son hilos. Cuando se rompen 100 hilos no importa. Cuando se rompen 1000 hilos a esta no importa. Cuando se rompen 10.000 hilos, fibras, entonces casca por la mitad. Y cascaban por la mitad estas vigas de lagar. Y cuando casca por la mitad, ¿cómo repones? Hay que tirar el caserío para poner otra nueva. ¿Cómo reemplazas piezas rotas de esta máquina? Cuando la pieza es esa. Hay que derribar el caserío. Así que lo normal era, cuando se rompía, lo normal era pues entablillarla, como haces con una fractura. Le ponían otra viga pequeña encima y la ataban con sellos, las dos, como si tuviese una fractura en un hueso largo, la ataban con sellos. También se rompía al cabo de un rato, al cabo de años. O sea, podía haber 3 generaciones a las que... Y hemos visto ejemplos de las dos, o sea, de esas vigas que se las ve con sellos metálicos o de hierros o con cuerdas. Es el gran femur de la casa. Entonces, cuando terminaba de romperse, decían, ala por ahí, que nos deje en paz, en tolare. Con lo grande que es, otro detalle de interés, porque se ha llegado a hacer, se hace todos los años, y yo creo que estáis invitados, ¿no? A acudir. Hacemos prensadas históricas de sidra, la auténtica sidra guipuzcoana es esta, todas las demás la hacen mecánica
Y dicen que sale peor porque casca la pepita y le da una acidez a la sidra que no era la auténtica original. Jatorriz Sagardo es la de aquí, que como prensa despacio, prensa durante la noche. Otra de las ventajas de este sistema es que es muy sencillo, es muy liviano de utilizar. Parece con este tornillo que aquí tenían que trabajar esclavos a latigazos, como las pirámides de Egipto. Pero se mueve el tornillo bien lubricado. Una o dos personas tranquilas, van dando vueltitas y se va roscando, y luego taca a tirar. Y cuando tiras mucho, cuando estás tirando mucho con el contrapeso, con esos casi 2000 kilos de piedra, si todavía le das otras 2 vueltas de tuerca, entonces la piedra se levanta del suelo. Claro, estás roscando y ya no puedes tirar más, sigues dándole y atraviesa, y pasan ahí 2 vueltitas de rosca, la piedra se levanta del suelo, se levanta 10 centímetros del suelo. Y entonces te vas a dormir, porque ya trabaja él. Te vas a dormir. Porque hasta que no desaloja en zumo el equivalente de esos 10 centímetros, que son muchos litros, son muchos litros, sigue tirando durante toda la noche. Sigue tirando y tirando. Esa es la gran diferencia con cualquier otro sistema de lagar de presión directa, que hay que estar apretándole. Aquí ya aprieta él, te aprieta solo. No te cuesta nada, 2 vueltitas más, se eleva y se queda sin chilicar. Y cuando baje es porque ha vaciado aquí, imaginaros, en 10 centímetros, en toda esta extensión, la cantidad de litros de sidra que son. Ya tienes para rato, ya tienes para mucho tiempo de trabajo. Y luego son darle otras 2 vueltitas, cortar los bordes porque se va secando la pacha y ya no filtra suficiente, ya no fluye desde el interior el zumo tan bien como antes y sigue saliendo. En una semana está perfectamente extraído todo el zumo de la pacha y ya es cuestión de dejarlo fermentar un poquito y ya está, pues, hasta San Sebastián.